el canciller mexicano Luis Videgaray. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Hola Carlos, muy buenos días. Saludos a ti al auditorio. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Qué le pareció el discurso de anoche de Donald Trump? Amenaza con salirse del TLC. Sin sorpresas, Carlos. Creo que el presidente Trump está negociando. Es un negociador con un estilo peculiar. Es un estilo también muy conocido. Incluso ha publicado libros al respecto. Y lo que está haciendo el presidente Trump es negociar. A México lo que le corresponde es reaccionar a este tipo de declaraciones que estoy seguro a lo largo de los meses de la negociación no va a ser la única. Habrá tweets, habrá discursos de esta naturaleza. Nos corresponde reaccionar con serenidad, con cabeza fría y con firmeza defender el interés nacional en la mesa, en una mesa de negociación que está ocurriendo, donde se van a discutir muchos temas técnicos en un proceso que ya inició. Y hay que tener en cuenta también, Carlos, que este es un discurso que da el presidente Trump en una tónica, en un momento político complejo. Le está hablando a su base política, a una multitud de gente que lo apoyó durante la campaña, y es un discurso en el que habló de muchas cosas en un tono colorido. Pero nosotros tenemos que reaccionar, insisto, con serenidad, con cabeza fría, entender que esto es un proceso de negociación y que el presidente Trump está negociando. Y nosotros también vamos a negociar con firmeza, con claridad de objetivos y siempre con el interés nacional por delante. Dejó sembradas futuras amenazas. Dijo, probablemente Estados Unidos termine en algún momento con el TLC. No, ahí es donde te das cuenta que está negociando, porque Estados Unidos, igual que México, igual que Canadá, se puede salir del tratado cuando quiera. El tratado así lo prevé. Hay un artículo, es el artículo 2205 del tratado, que prevé que simplemente mandándole una carta a los otros dos países con 6 meses de anticipación se acaba el tratado. Eso lo pudo ya haber hecho el presidente Trump, lo pudo haber hecho desde el primer día de su administración, y sin embargo lo que está ocurriendo es que estamos negociando de una manera formal, en un proceso ambicioso que durará meses. Y ahí está Estados Unidos. La próxima ronda de negociación va a ser en México. O sea, ¿está blofeando? ¿Está blofeando Trump? Está negociando con su muy particular estilo y en un momento político que también tenemos que entender, sí. Donde enfrenta retos de muy diversa índole. El discurso de ayer, el fragmento sobre el TLC, naturalmente es el que a los mexicanos más nos llama la atención y más debe ocuparnos. Pero es un discurso en un momento muy complejo donde dice muchas cosas sobre muchos temas. Pero claramente es un hombre experimentado con un estilo muy peculiar para negociar y lo que está haciendo es negociar, Carlos. A nosotros nos toca reaccionar, insisto, cabeza fría, serenidad, claridad de miras y a defender el interés nacional en la mesa. Y afortunadamente tenemos un muy buen equipo negociador que encabeza nuestro secretario de Economía, un equipo muy experimentado de negociadores mexicanos que ahí están en la mesa y van a seguir en la mesa con mucha claridad de objetivos. Secretario, y no pone presiones adicionales, no calienta, la próxima ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio, estas declaraciones. Vemos al Trump como si estuviera Trump en campaña, ¿no? Yo creo que dependerá de cómo reaccionamos nosotros, también de cómo reaccionan los canadienses. También los canadienses tienen mucha experiencia. Creo que si ponemos esto en perspectiva, Ana, de que son comentarios en el marco de una negociación, el presidente Trump está negociando, él es parte de la negociación. Estos comentarios son parte de ese proceso de negociación y reaccionamos con serenidad. Pues el trabajo continuará. No es algo que nos deba de sorprender. Es algo ¿No les asusta? que debemos anticipar. ¿No les asusta? Por supuesto que no. México tiene un equipo negociador muy experimentado y tenemos muy claro que a Estados Unidos, a final de cuentas, le conviene que el TLC, todos los cambios que tengan que hacerse, y siempre lo hemos dicho, es un tratado viejo, hay que actualizarlo, estamos en eso, pero a Estados Unidos, y para Estados Unidos es muy importante el acceso al mercado mexicano y el acceso al mercado canadiense. De pronto hay millones de empleos en Estados Unidos que dependen de poderle vender productos a México, desde manufacturas hasta productos agrícolas. Ahora, de pronto da la impresión de que Donald Trump lo que quiere es ganar la discusión mediática, discusión en los medios. Y se ha hablado mucho de la posibilidad de que para que Trump pueda sostener esto de que rompió con el TLC, le cambien el nombre al tratado. ¿México tendría algún inconveniente en que se dejara de llamar Tratado de Libre Comercio y se le llamara de alguna otra forma? Para nosotros lo importante es que siga siendo un tratado de libre comercio en su naturaleza
que donde no se impongan barreras al comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Por el contrario, donde tengamos un comercio más fluido, un comercio que le dé mayor competitividad y mayor capacidad de crear empleos en México, en Canadá y también en Estados Unidos. Francamente, el nombre del tratado, si se le agrega alguna palabra, si se le cambia aquí por allá, si se le pone NAFTA 2.0, esa no es la esencia de la discusión, Carlos. La esencia de la discusión es que siga siendo un tratado de comercio libre, y eso es lo que México está protegiendo en la mesa, e insisto, con mucha claridad de miras, con firmeza y con el interés nacional por delante. Secretario, volvió a poner el presidente Trump en la mesa el tema del muro, diciendo incluso que no le importaba si tenía que parar el gobierno de Estados Unidos con tal de que se construya. El muro no es parte de la conversación bilateral. Nosotros nunca nos reunimos con el gobierno de Estados Unidos a hablar del muro. Para nosotros lo hemos dicho, es un gesto sin duda no amistoso, probablemente además como política pública para controlar la frontera y los flujos ilegales, por ejemplo, de drogas. Seguramente creemos que probablemente sea una política poco eficaz, pero a final de cuentas no es parte de la discusión bilateral. México es un tema en el que México simplemente no participa. Es una decisión que tomará el gobierno de Estados Unidos, y creo que nos damos cuenta al ver las declaraciones de muchos actores políticos en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos. Va a ser un proceso complejo también, pero no es parte, eso no es un asunto que sea parte de nuestra relación bilateral, y no debe de ser parte de nuestra conversación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cree que Trump vaya a terminar su presidencia? Eso depende del pueblo de los Estados Unidos y las instituciones de Estados Unidos. El presidente Trump fue electo por 4 años. Sí, ahora, pero su cálculo como observador, como un hombre enteradísimo en lo que está pasando por allá, ¿cree que vaya a acabar? No nos toca a nosotros opinar sobre eso. A nosotros lo que nos interesa, al final de cuentas, es que a Estados Unidos le vaya bien. Cuando a Estados Unidos le va bien también a México. Nuestra economía depende enormemente de cómo están en Estados Unidos las cosas. Ahora, económicamente los datos de Estados Unidos están muy bien ahorita, ¿no? Sin duda va bien, y qué bueno. Eso le va a México, le hace mucho bien cuando a Estados Unidos le va bien, y nosotros le deseamos éxito siempre al pueblo norteamericano y también a su presidente. Pero al final de cuentas las decisiones políticas de Estados Unidos las toman los norteamericanos y no le toca al gobierno de México. Sería francamente fuera de lugar que el gobierno de México emita opiniones en ese sentido. ¿Le conviene a México un Trump arrinconado? Insisto, a México lo que le conviene es que a Estados Unidos y por ende a su presidente le vaya bien. Ahora, secretario, usted que se ha metido ahí a los pasillos de la Casa Blanca y demás, la salida de Bannon, se sabía que Bannon era un antimexicano que traía disputas internas. Parece que en este pleito intestino del gobierno de Estados Unidos, pues ganaron los aliados de México y particularmente sus aliados, canciller Jared Kushner, el general Kelly. ¿La salida de Bannon terminó conviniéndole a México? Tenemos sin duda buenas relaciones con el secretario Tillerson, con el general Kelly, quien ahora es el jefe de la oficina de la Casa Blanca, por supuesto con Jared Kushner y con otros en el gobierno de Estados Unidos. Pero a final de cuentas, quien toma las decisiones, quien fue electo por el pueblo norteamericano para gobernar, es Donald Trump, y es con quien debemos estar preparados para tratar y negociar. Secretario, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje, incluyó lugares importantísimos para el turismo en México, Playa del Carmen, Ribera Maya, en fin. ¿Estas alertas de viaje preocupan al gobierno mexicano? Es un proceso que lo hacen desde hace muchos años. Ha sido típicamente un irritante en la relación entre México y Estados Unidos. No necesariamente el gobierno de México coincide con estas posturas. A lo largo de los años eso ha sido parte de nuestra relación bilateral, pero lo que es un hecho y es un dato objetivo, observable, es que México es uno de los países más visitados del mundo. El año pasado fueron más de 30 millones de turistas. Somos ya el 8º país más visitado en el mundo, y esto es porque México ofrece enormes atractivos. Por supuesto, los turistas son bien tratados, regresan contentos a Estados Unidos o a donde vengan en el mundo, porque muchos no vienen de Estados Unidos, y esto es lo que es una realidad. Por supuesto, en México tenemos retos de distinta índole. Los
nos enfrenta el gobierno de la República, pero esto de las alertas es parte de lo que ha sido la relación bilateral a lo largo de los muchísimos ¿Les años. preocupan las alertas? ¿Les preocupa que vengan en este tono? Por supuesto, no son noticias positivas, pero debemos de entenderlas como parte de nuestra relación bilateral con Estados Unidos. En general, ese tipo de alertas no necesariamente están basadas en información actualizada, objetiva, pero son parte de la realidad. El gobierno de Estados Unidos lleva décadas, literalmente décadas, emitiendo este tipo de alertas, y lo que es un hecho es que cada vez nos visitan más norteamericanos. Gracias, canciller, y muy buenos días. Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores.